derecha, no estoy de acuerdo. No puedo estar de acuerdo con los homicidas. No puedo estar de acuerdo con los malvados. Soy un hombre de Dios, soy cristiano. Y yo no puedo avalar la sangre de nadie en las manos de nadie. Nosotros los creyentes fuimos llamados a seguir a Jesucristo y no a seguir partidos políticos, amados hermanos. Porque la gran mayoría de los políticos no representan a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero nosotros podemos predicar el Evangelio, que es mucho mejor que hacer proselitismo político. Ningún político arreglará Colombia. Ningún político arreglará el corazón de los colombianos. Y cuando tú te preguntes cuál es el problema de Colombia, yo te voy a decir cuál es el problema de Colombia. El problema de Colombia son los colombianos. Los colombianos somos el problema de Colombia. Pero Cristo es el que puede cambiar cada corazón de cada colombiano. Solo el Evangelio tiene poder para cambiar un corazón. Lo demás son vanos intentos y mentiras. Dios, mientras tanto, aunque nosotros cambiamos, Él no cambia. Él no varía. Y por esa razón en el libro de las Lamentaciones está diciendo esto el Espíritu Santo: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Es por la misericordia de Dios, mis amados hermanos, que Dios ha tenido paciencia para con los hombres, para con nosotros. Es por la misericordia de Dios que tú hoy estás en este lugar escuchando estas palabras. Es por la misericordia de Dios y por su inmenso amor que Él te está llamando hoy a que te arrepientas de tus pecados y seas fiel a Dios tú. Tú que me estás escuchando allí, tú que me estás oyendo, sé fiel a Dios, porque así como grandes son sus misericordias y la puerta del perdón y la puerta del amor están abiertas, también Dios es justo y es santo. Lo que más hace la teología es precisamente estudiar las Sagradas Escrituras para comprender cómo es Dios. Un buen teólogo lo que hace es entender bien quién es Dios. ¿Será que nos conviene entender cómo es Dios? La respuesta es sí, porque Dios no es como nosotros. Nosotros somos personas frágiles, seres pasajeros, ¿verdad? Que cuando teníamos 20 años teníamos una agilidad y una fuerza, ¿verdad? A los 25 otra, a los 30 otra, a los 40 otra, a los 50 nos toca calentar 1 hora para poder jugar 10 minutos de fútbol. Porque nosotros somos seres pasajeros, somos gente que pasa, somos seres que cambiamos continuamente. Nosotros no somos como Dios. Dios permanecerá por la eternidad, sin importar si la ciencia lo avala o no lo avala. Dios no va a desaparecer, Dios no va a cambiar. Si crees en el infierno seguirá siendo infierno. Si crees en el cielo seguirá siendo cielo. Pero si no crees en el infierno, no va a desaparecer, no va a salir de su lugar, no va a pasar, porque Dios no cambia, siempre ha sido el mismo. Y esta es la cuestión. Tenemos dos caminos: rebelarnos contra Dios y continuar en nuestra rebelión, continuar con nuestras religiones, con nuestras filosofías, o acogernos al tratado de paz que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo y de su sangre, y entonces tener paz con Dios. Tenemos dos caminos: ser enemigos de Dios o ser amigos de Dios. Y en lo que a mí respecta está claro, porque ya yo he entendido y hay humildad en mi corazón para comprender que si yo me rebelo contra Dios, el único perjudicado soy yo mismo. Yo he entendido que Dios no cambiará, que Dios existirá para siempre, porque Él no está sometido a las leyes de la física, pero Él hizo las leyes de la física. Él no va a cambiar. Los que debemos cambiar somos nosotros. Amén.
Así que por la misericordia de Dios y solo por su misericordia es que tú estás aquí hoy para escuchar la voz de Dios, que una vez toca a tu corazón y te llama y te dice: sé fiel a mí. Pronto terminará tu tiempo en esta tierra, pronto pasarás, pronto te irás de este mundo y lo único que tendrás será la relación que hayas tenido con Dios, si fue real o si fue una mentira y una farsa. Si Dios para ti fue una imaginación de otra religión más de las miles de religiones que hay en este mundo, o si lo conociste de verdad. ¿Qué dice la palabra del Señor? En el capítulo 17 de Juan. En el capítulo 17 de Juan dice: Padre, que te conozcan, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu enviado. Hoy tenemos nosotros el reto de creerle a Dios o de creerle a los demás, porque la ciencia de hoy quiere contradecir muchas cosas. En unas avala las cosas de Dios, en otras las contradice. Pero sin importar lo que la ciencia diga, ellos no tienen el poder. El poder lo tiene Dios. Porque yo he visto a la ciencia fallar y decir: ya no se puede, pero he visto a Dios sanar al que dicen que ya no puede sanar. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Dios o los hombres? La respuesta es Dios. Así que por las misericordias del Señor nosotros no hemos sido consumidos. ¿Cada cuánto se renuevan las misericordias de Dios? Todos los días. ¿Será que el día de ayer fallamos? ¿Será que el día de ayer pecamos? ¿Será que el día de ayer cometimos algún error? ¿Cuántos cometieron un error ayer? ¿Lo cometieron o no? Yo lo cometí. Pero me anima saber que hoy en la mañana, cuando el día amaneció, cuando el sol apareció, la misericordia de Dios sobre mí se renovó otra vez. Por supuesto, no hay que permanecer en el error, no hay que permanecer en el pecado, pero hay que renunciar al pecado para que así la misericordia de Dios continuamente esté sobre nosotros. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Romanos 5:8, miremos cómo ha sido la misericordia de Dios de grande, cómo ha respondido Dios a nuestra maldad, cómo ha respondido Dios a tus pecados, cómo responde Dios a tu inmundicia, a tu lujuria, a tu pornografía, a tus mentiras. ¿Cómo responde Dios a cada una de estas maldades? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta es la gran noticia, mis queridos hermanos. Esta es la gran noticia que Dios le tiene al mundo. Y es que de tal manera nos amó que dio a su Hijo para que los pecadores se arrepientan, se conviertan de sus malos caminos y decidan seguir al Hijo de Dios. No basta con creer que Él existe. Algunos piensan que en un mundo de ateísmo, o bueno, en el mundo occidental de ateísmo, es suficiente creer que Dios existe para salvarse. Pero no es así. La Biblia nos dice que los demonios también creen que Dios existe y les da susto, pero los hombres no tiemblan delante de Dios. Los hombres siguen en sus pecados sin entender que la ira de la justicia de Dios está sobre ellos por sus pecados. Y los hombres no tiemblan, los hombres no se trastornan. Mejor dicho, tiene más entendimiento, inteligencia un demonio que los hombres que no tiemblan estando en sus pecados. Estando en sus pecados no tiemblan delante de Dios, nada. Pero los demonios, que saben que están fuera de la gracia de Dios, tiemblan y se estremecen de saber que el día de su juicio se aproxima, cuando el castigo de Dios será consumado sobre ellos. Pero todos los que caminan con los demonios irán con ellos a ese mismo lugar.
¿De qué te sirve decir creo que Dios existe? ¿De qué te sirve decir que crees en la existencia de una mujer que te agrada si no vas a ella, si no le hablas, si no te comprometes con ella y te casas? ¿De qué te sirve saber que existe una persona que te ama y que tú la amas si eres un cobarde y no das un paso adelante? ¿Quién me entendió? ¿De qué nos sirve saber que Dios existe, que nos dio a su Hijo, que nos está esperando, si no le entregamos el corazón? ¿De qué nos sirve saber que Dios es bueno, si no probamos su bondad? Dios te está llamando. Dios te está diciendo, toma una decisión hoy mismo, hoy, no mañana, hoy, toma una decisión y sigue a Cristo, entrégale tu corazón, conviértete de todo tu ser, deja la mediocridad porque estás en una peor situación que un pecador consagrado, porque de pronto vienes a la iglesia o vas a una iglesia y pecas. Y sigues pecando, estás en peor riesgo, porque en tu mente tú te piensas bueno porque tú vas a una iglesia. Y la verdad es que eres peor que el pecador más pecador, porque yendo a la iglesia no cambias, porque yendo a la iglesia no te entregas, porque yendo a la iglesia no obedeces a Dios que te está llamando con voz de amor, pero de urgencia, diciéndote, hijo, no te quiero condenar, no te quiero condenar, ven a mí. Es mucho peor ir a una iglesia o escuchar la Biblia o saber cosas de la Biblia y no entregarle el corazón a Cristo. Es peor. Dios te está llamando a que le entregues tu corazón al Señor y que lo hagas de verdad. ¿Qué dice Romanos entonces 5:8? Que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aunque pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que Cristo murió por ¿quiénes? ¿Por quiénes? Por los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores en el mundo? Todos han pecado, ¿verdad? En Isaías 59:2 vemos lo que los hombres hacen, cómo responden a Dios. Dios manda a su Hijo, nos abre los brazos, nos grita lleno de amor diciendo, ven, déjame lavarte en mi sangre, déjame limpiar tu corazón, déjame transformar tu vida. Él grita, ven. ¿Y qué hacen los hombres? Leámoslo en Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay gente que me dice, pastor, es que Dios no me oye a mí, ore usted. Bueno, Dios te dice hoy que dejes tu pecado, que dejes tu maldad, y entonces Dios te va a oír a ti. Porque son nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iras, nuestras contiendas, los que hacen división entre Dios y nosotros. Pero Dios no quiere que tú estés separado de Él para siempre. Él quiere tu corazón. Él te ama a ti. Él no es como la novia interesada que está contigo hasta que tú tienes plata, y cuando se acabó la plata y el carro se fue a perder, ¿verdad? Dios no es así. Dios te ama a ti, seas pobre o seas rico, seas gordito o seas flaquito, seas alto o seas chaparrito, seas negrito, blanquito o de todo un poquito. Dios te ama como tú eres y te quiere a ti. Él no está buscando nada más sino tu corazón. Él no quiere tus migajas ni que tú lo uses a Él como un limosnero, pero Él quiere tu corazón. Él quiere una relación de pacto. Él quiere una realidad.
contigo. Primera de Juan, capítulo 1:9. ¿Qué hace Dios si nosotros pedimos perdón? Si nosotros nos arrepentimos. ¿Qué pasa si nosotros le decimos al Señor, perdóname, Dios? La primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, ¿sí qué? ¿A quién? ¿Al curita? ¿Al pastor? ¿El pastor necesita confesar sus propios pecados? ¿El curita necesita confesar sus propios pecados? Entonces todos necesitamos confesar nuestros pecados al que nunca ha pecado ni nunca pecará. Amén. Entonces, ¿cómo es esto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Él es cómo? Fiel. ¿Cómo es Él? Fiel y justo para perdonar. Porque en el corazón de Dios hay misericordia. Porque en el corazón de Dios hay perdón. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. Escúchame bien. ¿Cómo nos portamos nosotros con los que nos ofenden? Dios nos perdona si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Y Él nos limpia de la maldad. Pero, ¿cómo somos nosotros cuando alguien nos pide perdón por algo? ¿Cómo somos nosotros cuando alguien comete un error contra nosotros y nos ofende? ¿Cómo somos con las personas nosotros, los que pecamos, los que cometemos errores y los que estamos en la misma situación del otro que falló? ¿Cómo respondemos cuando nos enteramos que nuestro mejor amigo está hablando a las espaldas porquerías de nosotros? ¿Perdonamos? ¿Con facilidad? Si somos hombres, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que normalmente los hombres hacemos? Cuando nos enteramos de que un amigo está por allá difamándonos y hablando mal, o echándole los perros a la mujer de uno. ¿Qué hacemos los hombres? ¿Cuál es la reacción natural de los varones? Alguno dirá, la charla, pastor, yo soy muy diplomático. Bueno, te felicito, pero normalmente los hombres reaccionan remangándose las manguitas y yendo a decirle, bueno, compañero, vamos a arreglar este problema. ¿Sí o no? Las mujeres tienen diversas reacciones, ¿verdad? Hay unas que son pelionas de una vez, pelo en mano, hasta que el pelo quede en la mano. Hay otras que se agarran a lengua, ¿verdad? Se ofenden usted y empiezan a ofenderse. Pero yo pregunto, ¿qué tal Dios fuera como nosotros? ¿Qué tal Dios viera nuestras ofensas contra Él y nos agarrara por el pelo hasta quedarse con el pelo en la mano? ¿Cuántos me están entendiendo? Dios es fiel, Él es misericordioso, pero nosotros tenemos que dar pasos de humildad. Eso es lo que Él nos pide, humildad, reconocer que hemos fallado y apartarnos de la maldad. Mira, escúchame bien lo que te voy a decir. El viernes Dios me sorprendió con algo. Había un pastor que estaba bravo conmigo. Yo no sabía ni por qué. Nunca le había hecho nada malo. Pero hay gente que se pone brava con uno sin uno hacerles nada. ¿Nunca les ha pasado? Gente que termina siendo el enemigo de uno, número uno, y uno va y le dice, ¿pero qué le hice? Existir. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Pero el día de ayer Dios me sorprendió porque Dios trajo convicción de pecado, y es algo que todos necesitamos pedirle a Dios. Dios, muéstrame cuán grande es mi pecado para arrepentirme como debo. Porque si Dios no nos trae convicción de pecado, no nos podemos arrepentir de corazón. Entre más pensemos, yo soy bueno, no soy tan malo, vas para el infierno. Tú necesitas que Dios te muestre tu maldad para que tú entiendas y puedas arrepentirte. Este pastor recibió convicción de pecado,
se acercó a mi lado mientras llorábamos y me dijo: Toñito, quiero pedirte perdón porque yo he murmurado de ti, he hablado mal de ti frente a mucha gente. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué creen que hice? Lo abracé y así como Cristo hizo conmigo, yo hice con él. Le dije: tranquilo, pastor, todos cometemos errores, no te preocupes que nada ha pasado. Luego me dijo: ora por mí, y oré por él. Y le di gracias a Dios por la humildad de aquel hombre que reconocía su pecado. Dios nos llama a ser fieles como Él es fiel. Dios nos llama a ser fieles al carácter, al Espíritu de Dios que Él ha puesto en nosotros. No a ser fieles al pecado. Dios quiere que te divorcies hoy del pecado, no de tu esposo. Amén. No de tu esposo. Amén. El matrimonio es ¿para cuántos días? Hasta que la muerte los separe. Los separe. Así que Dios te llama a ser fiel a Dios y al corazón de Dios y al carácter de Dios que Él ha puesto en ti. Si Dios es fiel, tú sé fiel también. Amén. Si Cristo te perdonó, perdona tú. Si Él es santo, santifícate, llénate de amor y perdona a los demás. ¿Verdad? ¿Por qué será que nos cuesta tanta dificultad perdonar a otros que nos han herido? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? ¿Qué creen? ¿Qué creen que es el elemento que no nos deja perdonar fácil? Dolor. El orgullo. ¿Quién dijo el dolor? Yo. Tú también puede ser el dolor, muy bien. El dolor o el orgullo, ¿verdad? Nos herimos, nos duele el orgullo. Eso es lo que nos duele. El orgullo nos duele porque eso fue hecho contra mí. ¿Y quién eres tú? Nadie. ¿Ven? Pero cuando nos despojamos y nos llenamos de humildad, ya no hay dolor, sino hay comprensión. Amén. ¿Qué necesitarás en tu matrimonio para que dure? Comprensión, amor, ¿verdad? Entender que así como el otro comete errores, tú también. No me vayas a decir: no, pastor, usted no entiende, yo soy don perfecto. No te creo. Perdóname que te lo diga, pero no te creo. Tú no eres don perfecto, ni ella es doña perfecta. Y cuando tú entiendes que tú no eres don perfecto, ni ella doña perfecta, las cosas van a funcionar mejor. ¿Verdad? Las cosas van a funcionar mejor el día que tú entiendas que el otro no es perfecto, ni tú tampoco. Perdona y serás perdonado. Amén. No perdones y tú no serás. ¿Se escuchó bien? Si yo no perdono a los demás, Dios no me perdona a mí. ¿Qué necesito para ser santo? El perdón de Dios. Así que perdona rápido. Y entre más rápido mejor. Entonces la Biblia dice que Él es fiel y ¿qué? Para perdonar nuestros. Pero no solo nos perdona los pecados, ¿qué más hace? Y limpiarnos toda maldad. Dios no solamente perdona, pero limpia. Ahora, mira lo que dice el 2:1, ahí adelantito. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, ojo con esto. ¿Dios perdona para que sigamos pecando? ¿O cuál es el fin del perdón de Dios? Les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué pasa si tú le pides perdón a Dios, pero Dios no te perdona? ¿Cuál es la consecuencia de eso? ¿Qué pasa cuando nosotros nos acercamos a alguien y por ejemplo yo le digo: hermano Eduardito, perdóname por lo que te hice? ¿Qué pasa cuando él no me perdona? ¿Qué pasa conmigo? La relación se corta y me hunde a mí. ¿Me vamos a entender?
me pone en una situación terrible donde mis propios pecados me hunden, mi culpa me hunde. Por eso Dios perdona, porque Él sabe que si no nos perdona, nuestras propias culpas nos van a hundir. Pero el hecho de que Dios perdone no significa que Dios perdió su santidad o su justicia, sino que también Él es misericordioso. Y Él dice, mira, yo entiendo tu situación, yo sé por lo que has pasado y te perdono, pero la palabra de Él es, vete y ya no peques más. O sea, el perdón de Dios no es una licencia para seguir pecando, pero el perdón de Dios es una sanidad que Dios nos hace para que dejemos de pecar, ¿verdad? Cuando le llevaron la mujer sorprendida en adulterio a Jesús, ¿qué decía la multitud? ¿Que ella era qué? Una pecadora. Pregunto, ¿tenían razón? Sí. ¿Era pecadora o no era pecadora? Sí. La habían cogido en el acto mismo de adulterio. ¿Era una pecadora o no? Sí lo era. La tiran al piso y le dicen a Cristo, Cristo, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con ella? Porque la ley dice que a esas mujeres así, bandidas, malvadas, bueno, todos los demás apelativos, ¿a ellas hay que matarlas? Mira la respuesta de Jesús tan sabia. ¿Sabes qué dijo Él? Pues el que no tenga pecado, que arranque. Y los primeros en irse, ¿quiénes fueron? Los viejitos. Porque los más viejitos dijeron, no, así sí está muy difícil, tiraron el ladrillo al piso y se fueron. Los últimos en irse fueron los más muchachos, porque habían también algunos así como tú, jovencitos, pero que se acordaron, ay, yo le dije mentiras ayer a mis papás, vámonos. Porque Él sabía que todos han pecado. Y mira esto tan hermoso, el único que no había pecado, le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella dijo, Señor, no están. ¿Saben qué dijo Él? Yo tampoco te condeno. Esa debería ser la actitud de cada creyente. Esa. Yo tampoco te condeno. Vete y ya no peques más. Si no hay perdón, no hay salvación. Y si no hay salvación, estamos nosotros perdidos para siempre. Entonces Dios lo que más anhela de nosotros es que nosotros seamos fieles, así como Él es fiel. Pero ojo con esto, ¿fieles a quién o a qué? Dios es fiel a quién? A Él mismo. Dios es fiel a sus palabras. Dios es fiel a sus promesas. No van a fallar. No van a fallar las promesas de Dios. Pero, pregunta, si Dios te dice que quiere que tú seas fiel, la pregunta es, ¿fiel a quién o a qué? ¿A quién vas a ser fiel tú? A Dios y a su palabra, ¿verdad? Yo les puedo hacer una pregunta. Si les tocara escoger entre su familia y Jesucristo, ¿con qué se quedarían? Qué poquitos respondieron. Bueno, pues Dios quiere fidelidad, así como Él ha sido fiel. Yo me pregunto, cuando un muchacho musulmán es tocado por la gracia de Dios y se convierte a Jesucristo, ¿qué implicaciones tiene para él esto en el mundo musulmán? ¿Qué tiene que hacer él? No los oigo. ¿Saben la ley de la Sharia o no la conocen? En la ley musulmana, cuando alguien deja el Islam, los papás tienen la obligación de matar a sus propios hijos. ¿Lo sabían o no? Miren, conocí una historia impresionante de un muchacho. No sé bien el nombre de él, pero supongo que es como Mohammed. Entonces, él, creo que de hecho se llamaba Mohammed, fuera de cuento, fuera de...
del asunto. Mohammed tiene que correr de su casa y buscar refugio, salir de su país, porque sus papás y sus hermanos salieron corriendo a matarlo a él. Porque él había entregado su corazón a Jesucristo, que para el Islam